vive en ese punto exacto donde liderazgo, neurodiversidad, lujo y espiritualidad dejan de ser mundos separados y se vuelve una sola conversación, la de quién somos cuando nadie está mirando. Hoy no vamos a hablar solo de títulos, vamos a hablar de las heridas que se convirtieron en propósito y de las decisiones que tomaron en silencio. Lo que más me impresiona de María es que tiene una capacidad de todos estos mundos y vivirlos y presentarlos y serlos. Y yo creo que tengo tanta curiosidad de saber tu historia, cómo llegaste aquí, así que bienvenida María. Gracias por esta bienvenida. ¿Qué te puedo decir? Yo creo que la vida nos lleva a diferentes avenidas, nos da diferentes oportunidades. Como ser humano, no pienso que somos lineales. Cuando llegué aquí a Estados Unidos, me di cuenta que las personas se enfocan en una cosa o hacen una sola cosa a la vez. Y yo creo que como ser humano, a mí me ha tocado ser mamá, ser empresaria, ser filántropa. Soy una mujer de fe, tengo muchísima fe y me apasionan diferentes cosas. Por eso he creado diferentes, vamos a decir, compañías e iniciativas que ayudan a algo en específico por el tema de mis hijos. Entonces, a medida que voy viendo un problema, busco una solución, creo algo. Y así se han dado las cosas. Me encanta eso y justo creo que eso es como una mentalidad ultra emprendedora, ¿no? Es ver un problema, encontrar una solución o enamorarse del problema hasta entenderlo para poder ofrecer una solución. ¿Dónde Sí. empieza tu historia? ¿Cuál fue ese primer paso que diste que, que te llevó a explorarlo y descubriste que podías hacer más? Mira, yo creo que al quedarme sola, tuve una separación desde muy jovencita fui muy curiosa con diferentes cosas, pero vamos a la universidad y tenemos sueños y aspiraciones. En mi tiempo yo tuve que dejar mi carrera a un lado para ser mamá, pero luego que eso fue una detonante en mi vida personal y profesional, fue al verme aquí en Miami sola con dos niños neurodiversos, uno diagnosticado con autismo y el otro con déficit de atención con hiperactividad y también teniendo que encontrarme a mí misma. O sea, cuando tú llevas mucho tiempo con alguien en pareja, son muchas cosas que te unen a esa persona y vas creando algo juntos y luego como que formar una nueva identidad yo sola. Yo a veces tenía que pensar, ¿qué me gusta comer? Porque todo era en base y en función de la familia, de lo que teníamos que hacer. Pero el quedarme sola fue una oportunidad de yo reencontrarme conmigo misma en la etapa de vida y de ahí nace lo que es Vestidas de Gloria, que lo has visto mucho, es una asesoría de imagen personal, luego nace más adelante el área corporativa, pero en mi asesoría de imagen yo decía, no puedo vestir a alguien o recomendarle algo de su imagen, de su comunicación, porque la imagen es todo lo que comunica, si no trabajo la parte interna. Entonces de ahí nace todo esto y dije, ahí somos seres integrales. Entonces si mi imagen interna no está bien, mi imagen externa lo va a decir de alguna forma, pues comunico no solamente es la ropa, también es cómo me expreso, mi postura, todo tiene que ver con esto, pero también mi, em- mi marca personal, que es mi personal branding, tampoco va a estar bien. Y esto influye en mis negocios. Entonces yo creé toda mi metodología de lo que es una imagen integral para poder ayudar a personas, a emprendedores como tú, que están frente a cámaras, a personalidades, a crear una mejor imagen y a conectar con esa esencia de quiénes son y tener claridad hacia dónde van a futuro. Y de ahí nace, yo creo que de mí misma nació todo esto porque vi una necesidad. Y eso no se trata de tener dinero o ser una celebrity. Se trata de cómo yo como ser humano manejo mi propia imagen y de dónde emana esa imagen. Cuando entendemos esto, eso nos cambia la vida. Yo creo que es muy relacionable. Lamentablemente la vida da unos giros 180 o capaz es una espiral
hacia abajo, llegas a tocar fondo y te encuentras en esta situación, me puedo imaginar perfecto, con dos niños, sola y casi sin identidad. Personal branding, o sea, es como la graduación de la identidad. Graduación de la identidad, sí. Yo creo que mucha gente se va a relacionar a esa sensación y ese momento. ¿Cuál es el primer paso que viste o qué te dirías a ti mismo en ese momento, ahora con todo este conocimiento que tienes? Wow. Am, Mantente fiel a ti misma o a ti mismo. Tú sabes que una de las cosas que escribí, el lema en ese tiempo que escribí fue, en un mundo de clones te ayudo a marcar la diferencia. Porque me di cuenta que alrededor mío habían personas que se comportaban igual, que hacían lo mismo, que eran réplicas en una industria el uno del otro y no encontraba a alguien que marcara una diferencia en algún ámbito. Entonces yo dije, ahora más que nunca, quiero que las personas se conecten con eso que los hace únicos. Entonces, para mí, esto es lo que yo me diría, porque fue lo que me dije en ese momento. Vas a estar bien siempre y cuando seas tú. O sea, yo no comprometo mi sentido del ser, ni mis principios, ni mis valores para yo, am, por un like, inclusive ni para atender a un cliente. Yo me reservo el derecho de atender a alguien que se alinee con mis valores y con lo que la empresa también, las diferentes empresas tienen que ofrecer. Entonces, para mí esto es muy importante. Y también que las personas, em, cuando estuve en este proceso, conectar con esa esencia de dónde viene mi imagen, porque como te digo, soy una mujer de fe y entender que mi imagen es el destello de mi creador. Hay una parte en mí que es como mi creador. Entonces eso también te da una esperanza. Dije, oye, en mí hay recursos infinitos. Te da una seguridad, al menos a mí me la dio, de que, wow, así como Dios es, pues yo también tengo un ADN que viene de Él. Y todo el poder creador de Dios, el poder de transformador de Él está en mí. Entonces, con más razón, cuando veo algo, entonces tengo los recursos en mí que necesito para que esto se desarrolle y crezca. Entonces, no se trata solamente de mí, se trata de lo que Dios quiere hacer a través de mí. Y hasta aquí hemos llegado. Ujú. Yo tengo, eh, me siento identificado en el mundo que yo estoy del emprendimiento y ahora que estoy en el mundo de las inversiones y gestiono patrimonio. Al comienzo decía, pero no tengo el pedigrí, o no fui a la Universidad X, o no tengo la experiencia que tienen X y Z, y es como una forma de definirte a ti mismo por lo que no tienes. Sí. Eh, y cuando tenía ese mindset y tenía esa visión, era como un poco, siempre yo estaba por debajo, porque decía, X fue a tal sitio, yo no fui, entonces soy Mm. menos. Pero el momento que comencé a decir, no es que es menos o más, sino que yo soy diferente. Claro. Y cuando alguien te dice, ¿cuál es tu ventaja? No es que yo fui a la misma universidad que él. La única ventaja tendría sería si es que fui mejor alumno o si tengo mejores resultados. Pero ahora es como, no, yo tengo otra perspectiva de la vida. Yo soy latinoamericano. Yo también soy medio oriental. Tengo otra forma de ver el mundo y eso es lo que me da una ventaja competitiva. No Ujú. necesariamente es mejor, peor, es simplemente diferente. Y creo que ahí mi empresa fue de esto a esto y logré Vuelvo y hacer te esto. Las personas tendemos a compararnos Ujú. a otros. Y si te hubieras quedado en el no tengo el título y no te enfocas en tus habilidades, yo siempre algo que manejo mucho es cuáles son tus fortalezas, esas habilidades que tienes que otras personas se les hace difícil. Enfócate en ellas. Tus debilidades van a subir a medida que tus habilidades suben. Entonces, em,
no sé, para mí yo también vine con títulos más tarde en la vida. Nunca fue algo lineal para mí, porque paré a ser mamá y luego entonces retomé cuando ya mis hijos estaban estables, porque creo que hay tiempos que no vuelven. Siempre que tengas salud, puedes comenzar un emprendimiento más tarde, pero la etapa de tus hijos no. Entonces, para mí era importante que ellos me tuvieran a mí como mamá presente, ya que su papá no podía estar por cuestiones de trabajo, no vivíamos en la misma ciudad, entonces no nos veíamos, no se veía mucho con su papá en ese, él hacía un esfuerzo para verlo, pero no era algo continuo. Entonces yo decía, tienen que tener la mejor mamá disponible porque ese tiempo no regresa. Entonces, así te digo, hay tiempos que no regresan. También en tu empresa, cuando comienzas algo, eh, hay tiempos que, bueno, el tiempo te da otras oportunidades, pero no es lo mismo. Tienes que aprovechar cada etapa para poder llegar. Entonces, un título para mí am, tampoco define qué también vas a hacer como empresario. He visto muchas personas con título que no pueden, o sea, su cerebro no está hecho. De hecho, yo acabo de crear lo que se llama The Florida Neurodiversity Chamber of Commerce, la Cámara de Comercio por la Neurodiversidad, que habla de que la mayoría de personas neurodiversas son las que se vuelven empresarios, porque piensan diferente, tienen un poder creativo increíble y sin embargo solamente el 4% se gradúa de college, de la universidad. Entonces, si te das cuenta de las personas que han cambiado en el mundo de las empresas, no fue porque tuvieran un doctorado o luego las emplean, ni porque tuvieran una maestría, ni porque tuvieran nada de esto, sino porque vieron algo y dijeron, me voy a dar el todo por el todo, y luego a medida que voy armando el rompecabezas, pongo personas específicas en cada área y se desarrolla la empresa. Me pareció muy interesante lo que dijiste de títulos. Sí, Ya entraremos ahí. Sin embargo, hablamos de las fortalezas como dijiste, dedícate en tus fortalezas. Esto yo lo sí, veo como pulir un diamante, que no eres, o sea, eres diferente, pero sí puedes ser mejor. sí. ¿Cómo? Y para llegar a ciertos sitios tienes que pulirte, tienes que forjarte, tienes que ser, para llegar a ser, tienes que pasar una etapa. ¿Cuál es tu recomendación para, hay un dicho que no me gusta que es fake it till you make it, que es como pretende ser algo que no eres para lograrlo? ¿Cuál es tu método? ¿Cómo lo ves tú? Mire, yo creo que todos pasamos ese fake it until you make it. Cuando tú abres un negocio la primera vez, no sabes, vas aprendiendo sobre la marcha. Es una de las habilidades, es la adaptabilidad. Pero también esa humildad que te dice, yo no lo sé todo, y hoy más que nunca, con tanta información en las redes sociales, vamos a decir en el Internet, hay tanto que tu empresa o tú necesitas como ancla en conocimiento para avanzar. O sea, no es que fake it until you make it, pero si tu empresa es de logística y necesitas traer mercancía de un país a otro, tú tienes que saber la ruta, tienes que saber cuáles son esas empresas que te van a ayudar a traer toda esta, vamos a decir, toda la logística necesaria. Entonces, sí hay una parte que debes de estudiar y de aprender, pero los principios generales de negocios, que es lo que enseñas en la universidad, te enseñan en la universidad, lo puedes aprender hoy día hasta en Coursera, pero cómo lo apliques, qué tan tenaz seas, cómo veas esos principios y lo adaptes a ti, crees una fórmula para ti, eso es lo que te va a dar ese competitive advantage y te va a decir por acá y te vas a equivocar. O sea, el que tiene un negocio y no se equivoca es como yo decirte, por favor. Y sí, esos equívocos te van a ayudar. O sea, yo misma en la pandemia me tuve que reinventar. O sea, mi carrera, yo estudié política internacional, un background en matemáticas y estadísticas, yo quería ser diplomática, no se dio, no la terminé en el momento. Y luego retomé mis estudios en teología, que me apasiona mucho saber más en el ámbito espiritual. Y ya después de eso, entonces asesoría en imagen, hice cursos de marketing, de podcast, o sea, un sinnúmero de cosas, porque soy muy curiosa. Entonces, cuando quiero aprender algo, me meto en mi tiempo libre y en vez de estar viendo series o por aquí, que a veces la veo,
aprendo, me nutro de algo que sé que en el momento lo necesito para mi empresa. Entonces, eso es, yo creo, lo importante. Hay un libro muy interesante que se llama Range, no sé si lo has leído. No, no lo he Es, leído. es sobre, y el primer capítulo habla sobre la diferencia entre Roger Federer y Tiger Woods. Y lo catalogan a Tiger Woods como un especialista, una persona que sabe cómo pegar una bola de golf desde los 4 años, y ya estaba jugando, o sea, era un experto y toda su vida se dedicó a solo jugar golf y se convirtió en el mejor de todos los tiempos. Ujú. Y Federer, en cambio, era un niño que tenía más diversidad en su juego, en sus estudios, en sus carreras, y después logró también convertirse en mejor de todos los tiempos. Y en la diversidad, este libro habla sobre cómo la diversidad te permite tener varios fuentes y diferentes perspectivas para solucionar un mismo problema. Y yo te veo a ti así, porque tienes tantos diferentes backgrounds, diferentes formas de ver y diferentes estudios, o sea, de teología hasta estadísticas y matemáticas. Me da curiosidad de cómo tú ves el, el mundo del emprendedor. ¿Cuáles, en tu criterio, los problemas de los emprendedores de ahora? Y digamos que ahorita tienes una voz a todos los emprendedores del mundo y puedes levantar la mano y decir, quiero ponerles estas pequeñas, I want to give my 2 cents. Quiero aquí poner mis 2 centavos y decirles lo que yo Sí, pienso. mira, yo pienso en lo que he visto, y te digo que nos apasionamos muchas veces con una idea y no validamos esa idea. Y sí, estamos aquí para solucionar un problema, pero últimamente quien va a comprar es, es nuestro público, nuestro cliente. Entonces, no validamos esta idea al principio, sino que muchas personas se lanzan el todo por el todo y, y por eso fracasan, porque nos apasionamos tanto de lo quiero de esta forma, que a veces esos pequeños cambios que tenemos que hacer, que nuestro público o cliente está mirando o es una necesidad, entonces no la tomamos en cuenta. Entonces yo creo que enfocarnos en que sí, o sea, tengo este producto, sé que va a cambiar muchas vidas, pero a veces el cómo necesita un poquito de cambios y esto lo va a determinar últimamente el cliente. Entonces, esa parte es bien importante, valida tu idea. No es que te lleves de todo el mundo, pero tienes un público realmente, tienes ese mercado que crees que vas a conquistar antes de endeudarte, porque cuando me llegan los chicos a mí o me llegan diferentes personas a esa clase de emprendimiento que doy, que te comentaba, a veces hemos hecho pruebas y hay negocios que no es que sean malos, es que en el momento que lo estás haciendo o cómo lo estás presentando no es la forma correcta. Entonces a veces hay que hacer como dar esos cambiecitos. Muy, muy valioso. Eh, Muy, muy valioso. Yo creo que estoy de acuerdo contigo que cuando se enamora de su solución, se olvida que en verdad está por el problema y no por la solución, y la gente tal vez no te compre, tal vez ni te valide, no sea algo que resolver. Me da curiosidad sobre tus diferentes estudios. ¿Crees que los estudiantes de emprendimiento o de business deberían tomar teología, deberían tomar alguna clase diversa? ¿Te ha ayudado ese tipo de estudio para Realmente. negocio? Mira, yo tomaba esta clase de pintura. Me apasiona algo nuevo que mi cerebro aprenda. Y esto me ha ayudado a ver las cosas de otra perspectiva. No estudiamos solamente porque nos va a ser beneficioso en un momento determinado. También aprendemos algo porque va a hacerme reír.
Oye, me apasiona el baile, amo bailar, o sea, soy dominicana, o sea, yo oigo una música, a veces me meto en casa de baile solamente porque, y mira, que yo bailo, como decimos en mi país, hasta los anuncios, pero me voy a una clase porque me hace vibrar, o sea, me hace feliz, salgo de ahí relajada. Entonces tú tienes que aprender a buscar esas cosas que hacen reír a tu alma, que te hacen sentir pleno, así sea a través de la cocina, a través de algo que no sea solamente una universidad, 4 años, pero aquellos que ya son emprendedores, salte de tu cuadrado o de tu círculo y ve a explorar, como tú decías, otras culturas. Yo nací en República Dominicana, viví en Canadá varios años, luego acá he viajado y en cada cultura que veo, veo cosas extraordinarias. Veo historias de resiliencia increíbles, veo ideas de negocios. Cuando viajas a otras culturas, dices, ¿cómo va a ser? Esto sería increíble si se aplica aquí, en donde estoy viviendo. O sea, entonces ahí sí vas viendo otras cosas. Entonces los estudios para mí son importantes, no solamente porque te van a dar una herramienta que sí te van a equipar en el negocio, eso es indiscutible. Em, y si necesitas resolver algo, yo creo que hay cosas también que se pueden delegar, no lo tienes que saber todo, pero hay cosas que van a ayudar a esa creatividad tuya. Si tú estás bien, si eres feliz, si amas tu entorno, si te levantas todos los días como con esa hambre de aprender algo nuevo, eso lo vas a aplicar a tu emprendedurismo y va a hacer que que hasta que la experiencia de tu cliente cambie. Me encanta. Y de hecho tenemos un parecido que yo soy una persona extremadamente curiosa. De hecho, estudié 9 carreras antes de encontrar la carrera que yo quería. Y la que más me acopló fue emprendimiento, porque en emprendimiento tienes que ser no quiero llamarle todólogo, pero una Sí, persona yo creo que ahí súper, terminamos. súper como adaptable. Ujú, Vamos a hacer un emprendimiento de ciencias. Bueno, yo no soy ingeniero de, o sea, no soy ingeniero, no soy científico, no soy una persona que hace research, pero entiendo cómo formar empresa, entiendo cómo formar objetivo, entiendo cómo trabajar valores, sé cómo trabajar cultura. Y eso se acopló a las personas que tienen mucha curiosidad. Y creo que lo que tú acabas de mencionar es de no dejar que esa curiosidad se extinga, porque eso te hace cada vez afilar tu cuchilla. Y ujú, yo creo que eh, el ser emprendedor es casi como ser un samurái. O sea, tú tienes que practicar todo el tiempo para poder serlo. Si no, no lo eres. No puedes ser samurái si un día aprendiste a usar la espada y después, 10 años después, nunca la usaste. O sea, es igual, seguir La- trabajándolo. Tú mencionaste que en tus clases haces mentorías, traes a personas para hacer un bootcamp. ¿Cuál ha sido una experiencia o un relato de alguien que ha ido y realmente le voló la cabeza a tus estudiantes? Bueno, tú dices que como mentor, sí, yo creo que por la persona que nos conocimos, Joseph. Joseph ha sido una de las personas que le ha volado la cabeza a varios a muchísimos estudiantes. O sea, tuve en ese tiempo que fue a una chica que con una invención de una aplicación y esta ganó de primero, o sea, con varios puntos que dio allí, pudo ganar un concurso donde se ganó $100,000 para conseguir amplificar su aplicación. Y la última vez que conversamos ya era, estaba concursando para $1,000,000. Tengo que ver si ya se lo ganó. Ujú. ¿Y cuáles eran esos puntos? ¿Qué fue lo que Y, le dio esa chispa? algo que le cambió a ella la vida es que a veces el sistema existe, pero tú puedes influir a que el sistema cambie. O sea, Joseph hablaba de cuando estaba con la concepción de la cajita y tenía un peso en específico para que esta cajita llegara al consumidor,
donde de $10 bajó a 3 simplemente por modificar la caja y los productos que iban adentro, tal vez algunas veces el empaque, y se dirigió a esas compañías que empacaban este producto porque lo hacían como marketing, o sea, te está llegando algo eh, de acá. Y creo que esta forma de ver, aunque ella no tenía un producto físico, es una aplicación, entre otras cosas, dice, oye, el sistema también, yo puedo ir y decir, ¿qué tal si lo hacemos de esta forma? Aunque ya está preestablecido así, porque ya tenía varias ideas. Entonces, esto es lo que puedo compartir contigo, que sí nos cambia la vida. O sea, desde siempre digo, tienes que tener también un abogado, tienes que tener un contable del lado tuyo, y casi siempre es un abogado de negocios, alguien que tú puedes decir, mira, ¿cómo leo este contrato? ¿Cómo redacto esto? Am, el otro día hablaba con alguien, uno de las personas que he asesorado, le decía, tú no tienes tu nombre registrado, tienes una marca poderosa y tu nombre todavía no está a nombre tuyo. Regístralo. Bueno, le busqué el abogado para que le organizara esto. Terminando el proceso, te cuento que como unos meses después habían personas que estaban tratando de robarle su marca. O sea, si no lo hubieran podido inscribir, una marca que vale millones y millones de dólares. Entonces, esas son las cosas que a veces vamos creciendo tan rápido y se nos olvida lo básico. Entonces, creo que esas cosas básicas, porque el emprendedor a veces se mete tanto en su sueño que se olvida de algunos puntitos, y más aquí en Estados Unidos, hasta tú decir cómo yo puedo influenciar allá arriba el proceso de, de una forma que lo estoy haciendo diferente, pero también estoy creando avenidas diferentes, y que las empresas que son parte de mi ecosistema también vean las cosas desde un punto de vista diferente. Me hace acuerdo a una cita que me encanta, que es para poder romper una regla, tienes que aprender a tener maestría de las reglas. Tienes que Is conocerlas fish a by profundidad. Y Airbnb. creo que esto aplica mucho a los emprendedores, porque cuando alguien encuentra un problema y quiere encontrar una solución, muchas veces nos enfocamos en la solución dentro del sistema, dentro de las reglas de juego. Y lo que acabas de mencionar, que Joseph le rompió el paradigma, es decir, no, tal vez las reglas pueden cambiar, porque así la solución no solo es 100 veces más efectiva, pero no hay que perderse como emprendedor ahí. Yo creo que hay muchas personas que comienzan a aprender las reglas, dicen, oh no, hay demasiadas reglas, no, no, ya no lo quiero hacer. Así es. Cambiemos de tema. Vamos algo que creo que es, probablemente iniciaste esta conversación diciendo que tú encontrabas problemas y buscabas cómo solucionarlo. Y me imagino que uno de los problemas más grandes que te tuviste que enfrentar era el tema de la neurodiversidad. Sí. ¿Cuál fue el primer paso para solucionar? ¿Qué hiciste? Mira, y yo creo que lo primero que hice sin darme cuenta fue ocuparme un poquito de mí, de mi salud mental, y de ahí, como te dije, había nacido Vestidas de Gloria, de ocuparme un poquito de mí, de mi imagen, de saber como mamá. Pero luego cuando mi hijo, durante todo el proceso de ser mamá, el pronóstico que me habían dado, sobre todo con mi hijo autista, era que nunca iba a hablar, que nunca me iba a amar, que nunca iba a reconocerme. Entonces, el momento que llega y a los 12 años es como que esa burbuja se explota, porque también fue muy inconvencional en las terapias, no abrumarlo, tenía sus terapias, pero no abrumarlo con tantas cosas, sino hacer lo básico con él. Como que tuvo un despegue, que lo que no había hecho de 0 a 12 años, comenzó a hablar, se graduó de high school, se ganó los premios de la escuela, del que más avanzaba cada año. Y cuando llega ya a la universidad, el primer mes me dice, prefiero morirme antes de seguir acá. Entonces, para mí fue como, ¿qué pasó? O sea, lo había puesto en campamento de verano en la universidad, no era que estaba llegando a un ambiente solo. Entonces,
¿qué pasa? Entonces me di cuenta que la universidad, aunque tenía un programa para chicos autistas, no tenía programas de transición. Y dije, necesitamos algo para que estos chicos no se salgan de la universidad por tonterías. O sea, él necesitaba un peer mentor o un mentor que lo ayudara a entender. Durante muchos años él estaba en un colegio solo, pero todo el mundo lo conocía, los profesores, los estudiantes. Para él se conocía la rutina, pero al llegar, imagínate, con chicos de 18 años que se van por primera vez de casa, no están pendientes a una rutina, sino que ahí todo el mundo quiere disfrutar también lo que se llama la experiencia de estar en una universidad. Sobre todo aquí en Estados Unidos se usa mucho eso. Y, y dije, qué pena. O sea, me di cuenta que hay un alto porcentaje de chicos con su misma condición que se van, no porque no tengan la capacidad intelectual, sino porque no entienden el sistema al que han entrado. Entonces ahí nace lo que es la primera fundación HAPI, que es Helping Adults with Autism Perform and Excel. Se escribe AP, HAAPE. Y nosotros creamos programas educacionales dentro de esas mismas instituciones y luego creamos avenidas de empleo. Nos dimos cuenta que ellos necesitaban no solamente carreras universitarias, sino vocacionales para sentirse muchas veces más seguros. Y de ahí entonces ya hemos crecido a nivel nacional en los Estados Unidos. Estamos en diferentes estados y, y hemos cambiado el paradigma. O sea, hay chicos en lo que se llama Software Testing Technology, CNC Machinery Operator, que no sé, operador de maquinaria de CNC, no sé cómo se dice en español. Am, y tenemos ahora en el área de manufactura, logística y distribución, más de 15 aviónica, el primer programa de aviónica en el mundo para autistas. O sea, nos hemos expandido en áreas que necesitan personas que casi no tienen personas que apliquen a estos trabajos y las habilidades de un joven autista les hacemos el matching con el trabajo. O sea, no es que voy a crear un programa por crearlo. Tú dices, ay, todos pueden hacer de todo. No, esas habilidades que ellos tienen, la capacidad de enfoque, trabajo repetitivo, em, que se vuelven expertos en una sola área. Entonces, nosotros lo aprovechamos para ese tipo de programas que estamos creando. Vamos a crear en esta industria que necesita tantos empleadores, mano de obra, y no hay, y vamos a usar eh, estas habilidades de estos chicos autistas para que haya un éxito. Entonces, de ahí comenzó uno de mis retos. Y luego, hace poco, uno de ellos me dijo, ¿qué tal si yo no quiero trabajar para nadie? Yo quiero hacer mi propia empresa. Entonces hablé con la universidad en la que enseño programa de emprendimiento y dije, ¿qué tal si hacemos el primer bootcamp para autistas, para que sean emprendedores? Y lo abrí un poco más en la neurodiversidad, sin importar qué neurodiversidad tenga. Inmediatamente la fundación me dio los fondos y lo creamos, va a salir en el 2026 y va a ser uno de los primeros que no solamente ayuden a estos chicos durante estos 8 o 10 semanas a armar el muñeco de una empresa, como decimos, y a validar esa idea de negocio, a conocer cuál es su propuesta de valor, a conocer un poco más del mercado y los canales de distribución hasta que este producto llegue a sus clientes específicos, pero van a salir con su plan de mercadeo, su plan de marketing y el pitch de negocios para entrar en la competencia, en el pitch competition de la Universidad de FAU, que es donde doy esto. Y tienen hay un ecosistema de mentoreo para que mentores de la comunidad también puedan aportar a estas empresas. Entonces, es como que una cosa va llevando a la otra. Esta fue una de las primeras cosas bueno, que solucioné. Y luego todo autismo nace porque me di cuenta que acá en Estados Unidos se me quedaban atrás mis familias en español, mis familias latinas, y era porque los padres llegamos de una cultura totalmente diferente, no entendían el sistema y qué tenían que navegar en cada etapa de la vida de su hijo para asegurar una mejor inclusión. Entonces me llegaban a la universidad y no sabían amarrarse los tenis, los cordones de los zapatos, porque mamá le hacía todo, le empacaba el bolso, o sea, no tenían aprestos de independencia.
eh, súper inteligentes, nivel Dios, o sea, para hacer cosas en tecnología, pero si se enfermaban, no salían a ir a la farmacia a buscar Tylenol porque tenían fiebre o no sabían quién era su médico. Y la universidad no te va a llamar, no va a llamar a mamá y a papá. Él es ya un adulto, entonces el adulto tiene que manejarse como tal, entonces crea una guía se llama una guía para padres, que ahora lo están usando maestros, terapeutas, gobiernos, que hablamos de la niñez a la adultez, pasos necesarios para mejor desarrollo e inclusión. Y la parte donde más tome tiempo es la parte adulta, porque de 0 a 18 años son 18 años, pero vas a ser un adulto de los 18 hasta los 75, 76 años, que es el averaje de vida de un ser humano. ¿Qué hay que hacer en cada etapa? ¿Cómo vas a preparar a tu hijo y cómo él se tiene que preparar y responsabilizarse de la vida que le ha tocado vivir? Entonces, ahí está en un solo libro, un solo manual para los papás, hasta con formularios. Sí, qué increíble, qué extraordinario cómo hay personas que están enfrentándose a esto Sí. y, y, y que tú hayas creado esa solución, pero ¿de dónde nace tanto doer? Tanto, yo no hay la guía para esto, boom, la hago. No hay el programa para unirles a los chicos de high school a la universidad, lo hago. ¿De dónde nace todo esto? Yo te digo que es algo innato en mí. Mi papá de pequeña me decía, María, ¿por qué? Porque solo le preguntaba, ¿por qué eso es así, papá? ¿Por qué? ¿Y por qué no se hace así? O sea, siempre yo creo que yo nací como muy curiosa. Y te cuento que la última iniciativa que te comenté, que abrí esa Cámara de Comercio por la neurodiversidad, te comentaba, ¿no? La Ujú. primera es porque decía, tienen que haber empresas, no solamente que yo le abra la puerta a estos chicos a que se eduquen, a que tengan su empresa, pero cuando le abres la puerta de esa empresa, ¿qué pasa cuando están allí? ¿Cómo es la cultura? ¿Cómo podemos maximizar? Y me puse a curiosear y hay estudios que hablan que un cerebro neurodivergente tiene un retorno social a la inversión que se hace en ellos, de que por cada dólar retornan 6, pero en algunos casos, cuando hablamos de empresas, de ecosistemas, de negocios, hay un incremento entre un 35 y un 85%, no solamente en productividad, pero también en ingresos en las empresas, cuando hay cerebros neurodivergentes allá que piensan, que innovan, que te ayudan a crecer. Entonces yo creo que toda esta parte que me apasiona, o sea, que no me veo haciendo otra cosa. O sea, no es que yo me levante un día y voy a decir, voy a hacer solo esto. Cuando te digo, veo algo y digo, ¿qué tal si esto fuera así? Entonces es muy mío. Sí, y tú puedes decir, ¿qué te hace? Bueno, es que María Jacobo nació así. Es como yo veo a mi hermana y mi hermana es totalmente opuesta. Yo soy macro, pienso en grande y luego entonces tengo que ir formando equipos para esto que pienso y diseña mi mente se puede ejecutar. Hay personas que comienzan en algo pequeño y esto se va desarrollando en algo grande. Entonces, mi hermana es más de tareas, yo soy más de personas. Entonces, ves que cada persona realmente es neurodivergente. La forma en que tú aprendes, la neurodivergencia es que aprendemos, percibimos, nos comunicamos o tenemos, nuestro cerebro está conectado de una forma en específica. Tú puedes aprender más o menos de forma visual. Otras personas tienen que escribir y conectar con algún tipo de audio para aprender. O sea, es así el cerebro. Entonces creo que es parte de mi neurodivergencia, si lo vamos a poner de esa parte. Es parte como mi cerebro está diseñado. Yo, yo, yo creo que hay muchas personas Mm. parecidas que tienen eso igual que tú, que tienen esa quiero hacer, pero algo les frena, algo les detiene y usualmente puede Sí, ser lo que el miedo. mencionaste que, Es el perdón, miedo. el El miedo. miedo. El miedo porque no tienen que ser como yo para crear algo. Volvemos a tu esencia, pero a veces el miedo al que dirán, a que así fracaso, o sea, yo me he pegado, o sea, no te creas, yo me he endeudado,
yo te digo, voy a hacer para bañar. ¿Qué? María, ¿para qué te metes en tú tienes una vida muy cómoda? O sea, ¿qué pasa? O sea, yo misma me hablo, pero digo, pero voy a salir de esto. Déjame ver y busco formas para salir en el lío que me metí, como decimos como dominicanos. Pero yo creo que es eso, que hay personas que, eh, mi propia hermana me lo dice, yo prefiero la estabilidad de un trabajo 9 a 5 y eso está bien también. Es un mundo, porque no me gusta preocuparme cómo voy a comer a fin de mes, y si me cancelan el contrato, y si no tengo proveedores, y como, o sea, todo esto que ella me vio enfrentarme durante todos esos años, ella me dice, a mí me da un síncope y me desmayo y me muero, o sea, los nervios me matan. Entonces, yo creo que es ese miedo de que también, ay, si nunca nadie en mi familia fue emprendedor, ¿para qué? O sea, no tengo a nadie. Entonces, yo creo que es todo eso que nos decimos que no nos permite atrevernos y dar el salto. Es inspirador escucharte porque no solo topas unos, o sea, unos problemas muy sensibles, ¿verdad? La neurodiversidad es algo muy prevalente en la sociedad americana y en países latinos también está en crecimiento, lamentablemente. Es algo que, no lamentablemente, está en crecimiento, solo que no se trata lamentablemente, se esconde y eso hace que no se utilice, no se sea una ventaja para, como dijiste, en ciertas industrias tienen mucha ventaja y así somos todos. ¿Qué recomendaciones das a padres que tienen hijos eh, que tal vez tienen un poco de miedo o se sienten avergonzados o que no les dejan salir porque no quiero que quieren sobreprotegerles, inclusive, ¿cuál sería tu recomendación? Mira, va a llegar un momento en que no vamos a estar aquí. Si tú lo ves desde esa perspectiva, ¿cómo yo voy a dejar a esta persona que yo amo en el mundo lo mejor capacitada para que tenga éxito dentro de sus posibilidades? Yo me dije muy temprana edad, a mí no me importa que mi hijo sea Einstein o no, es mi hijo y lo voy a amar, pero él tiene que funcionar en la comunidad donde está. ¿Te acuerdas de la fundación que te dije que creamos programas educacionales? Y dije, la comunidad también tiene que estar lista. Entonces, creer ciudades inclusivas. Hemos hecho casi varias ciudades aquí en el condado de Miami y Broward, están inclusivas. Entonces, hago casas de adoración inclusiva, porque mi hijo un día me dijo, mamá, no veo a nadie como yo en la iglesia. Dijo, pero deben tener un espacio en la mesa para practicar la fe que quieran, ¿no? Diferentes iglesias. Entonces, creo que estos programas que nacen de una necesidad es que los papás tienen que darse cuenta de que mi hijo es parte de esa comunidad allá afuera y el mundo no va a cambiar porque ellos sean neurodivergentes. Ahora ellos sí pueden cambiar el mundo en el que están. Y te lo comento porque puedes tener todo el miedo que sea, pero si no lo dejas preparado, mañana cuando fallezcas, que tampoco tenemos la fecha de expiración, o sea, no sabemos cuándo nacemos y tampoco cuándo nos vamos a ir de este mundo. Entonces, es el prepararlo desde ya. Y también preparar a las personas que lo van a seguir encaminando, que ellos tengan ese círculo de amor, como yo le digo, ¿qué es tu círculo de amor? Yo tengo el mío, ¿cuál es el tuyo? Que ellos eligen su círculo también, para que puedan continuar en la tarea. Entonces, hay que descubrir esas habilidades, esos talentos, esos dones que ellos mismos a veces ni siquiera saben que tienen. Tú lo observas, tú lo miras y lo vas encaminando y vas creyendo en ellos y esto sube esta autoestima y pueden, o sea, es increíble lo que pueden lograr. María, yo creo que vamos a necesitar 4 podcasts más ¿Ve? para poder topar la punta del iceberg de todo lo que eres. Yo creo que todos somos eh, diversos, tenemos nuestra fe, tenemos nuestra parte analítica, creativa, y lo que tú has hecho es exponenciado todo, o sea, todo es al máximo, nada es al mínimo. Me imagino que hasta en tus clases de baile vas a- A darlo todo.
a darlo todo. Eh, pero me llevo una lección grande de ti, o algunas lecciones grandes de ti. El tema de validar creo que es algo muy importante de acordarse, porque creo que el estar pensando en algo perfecto no existe, es colectivo. Y lo segundo es la importancia de trabajar sobre problemas que son personales para ti. Para ti es tan personal, por eso se nota tu pasión que tienes y no solo una solución que trabajaste, sino varias, porque vives del problema y creo que quisiera volver a invitarte, porque creo que podemos explorar esto mucho más eh, y seguir aprendiendo de ti. Gracias. Aquí a tu disposición siempre. Y si algo te puedo dejar, o sea, y a las personas que nos están escuchando, es que siempre ganamos. Siempre ganamos. Cuando nos atrevemos y tal vez las cosas no vayan como pensamos, pero ganamos experiencia, ganamos tal vez un buen equipo, personas que conectamos en el momento, que tal vez no se dio lo que queríamos, pero se puede dar algo más con esas personas, con experiencias. O sea, hay tanto. Entonces yo nunca veo las cosas como perdí. Y, y también te puedo decir algo que le digo a mis hijos, el dinero está hecho. Podemos en un momento determinado eh, no tenerlos o perderlo, pero siempre, siempre vamos a encontrar la forma de que llegue a nosotros. Entonces, si tú conectas con esa forma de que el dinero llegue a ti, pues entonces no te tienes que preocupar, ya sabes que va a llegar a ti. O sea, Ujú. puedes perderlo todo y vas a volver a hacerlo. Entonces, es lo que le digo a las personas y el mejor capital que tenemos en el mundo es el humano. Hoy gané uno contigo. Te conocí y creo que siempre, siempre eso para mí tiene más valor que cualquier otra cosa. 100%, 100%. Tienes un amigo en mí, una persona que aprende de ti. Gracias por todo lo que postas en redes, gracias por todo lo que haces y lo que puedo hacer para apoyar con todo gusto. Gracias igualmente acá. Me honran mucho tus palabras.